presencia de nuestro Dios. Él vive y reina para siempre, amén. Hoy estamos contentos, como todos los días que debe ser en nuestra vida cristiana. Pero yo me uno en este día a lo que en otras iglesias en el mundo, hermano, están celebrando. Estamos contentos por lo que Jesús hizo por nosotros, amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias, Señor. Así como está en su lugar, voy a permitirle la palabra del Señor en Marcos capítulo 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta ahí, hermano. Si se fijó algunas partes donde resalta mucho una palabra: incredulidad. Dice que no creyeron. Los amigos cercanos de Jesús, los discípulos, los que estaban cerca, ¿verdad?, de Jesús, los que habían visto al Señor hacer milagros, los que caminaban con él, los que habían visto cómo Jesús alimentaba multitudes y había hablado de la palabra a ellos, les había hablado acerca de que él se iba a ir, les había expresado lo que iba a pasar, y en el momento de la prueba no lo entendieron, ¿verdad? Y eso me llevó a pensar un momento acerca de que hay personas que no creen en Dios, no creen en la existencia de Dios. Por ejemplo, la ciencia, ellos dicen, nosotros podemos manejarlo de la ciencia, y ya lo de la fe es algo que podemos separar, porque ciertamente hasta hay un nivel hasta donde el Señor permite, ¿verdad?, a la ciencia, pero ellos dicen la fe es una cosa y vamos a trabajar en la ciencia. Pero la arqueología, ellos se dedican a la investigación, ellos han encontrado o han estudiado los textos antiguos, han encontrado evidencia de la existencia de Jesús, incluyendo los lugares o las excavaciones que se han hecho, donde han revelado la evidencia de las casas y las tumbas que se menciona en la palabra del Señor. Y también encontramos que a pesar de lo que el hombre quiere investigar, lo que el hombre quiere saber, ¿verdad?, en su humanidad, hay hombres muy reconocidos que se han negado a la existencia de Dios, como es el caso del físico Albert Einstein y otros hombres, ¿verdad? Y muchos pueden pensar que Dios no existe,
Pero algo que usted y yo tenemos bien presente es su palabra. Este libro que no ha cambiado por muchísimo tiempo. Usted ha podido tener libros en sus manos, pero la palabra de Dios no cambia y la palabra de Dios sigue siendo la misma. De la que el Espíritu Santo habló en los evangelios, a los hombres que escribieron por medio del Espíritu Santo. Su palabra, hermano, permanece y su palabra no ha cambiado. Y seguimos, Dios nos sigue alimentando de su palabra a través de este precioso libro. Y hermano, muchos pueden dudar de que Dios existe, o muchos pueden negarse a Dios y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo estoy más interesado en mis negocios, yo mañana puedo servirte, mañana puedo ir a la iglesia. Y a veces negamos o las personas no quieren rendir su corazón a Dios por una u otra cosa. Pero usted y yo, hermanos, sabemos que Dios existe, porque su palabra lo declara. Porque cuando usted va a su palabra, se enamora de Dios, conoce lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, cómo se entregó Él en cada cosa que Él hizo. Su amor estaba por nosotros. Y hermano, tenemos un Dios al que no vemos físicamente, pero lo hemos podido sentir. Tenemos un Dios al que cuando usted ha estado en aflicción y ha clamado, se cumple su promesa que dice: clama a mí y yo te responderé. Usted ha elevado su oración a Dios y su oración no ha estado en estas cuatro paredes. Su oración ha ascendido a los cielos, porque su palabra dice que Él inclina su oído y Él escucha su oración. Hermanos, nuestro Dios no lo vemos físicamente, pero nos ha abrazado cuando usted se siente triste, cuando se siente desanimado. Usted ha orado a Dios cuando ha estado enfermo y ha visto el poder de Dios obrar en su familia, en usted o en alguien más. Hemos visto que nuestro Dios vive, que nuestro Dios vive, que nuestro Dios se levantó de entre los muertos y Él es fiel a su iglesia, Él es fiel a sus hijos. El Señor se levantó de entre los muertos y la tumba, hermano, está vacía. La tumba está vacía como prueba de sus promesas. Él dijo que lo haría y Él cumplió lo que Él había dicho, hermano. Hemos podido sentir su presencia, su refugio, porque Dios es nuestro todo. Jesucristo llena todo vacío, hermano. Muchas veces la gente toca puertas y nada los sacia, nada le llena, porque tiene la forma de Jesús. Cuando nos rendimos a Él, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. La palabra declara: la tumba está vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo estaba vivo cuando aquellas dos mujeres, que dice la palabra, muy de mañana, se levantaron con sus especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Porque por las premuras del tiempo, cuando Jesús estaba en la cruz y Él muere, no hay manera de que iba a venir el día de reposo. Así que hay un hombre que se dispone a dejar una tumba que estaba sin usar a disposición de Jesús. Va y lo pide su cuerpo y lo llevan, y iba a entrar ya el tiempo de reposo. Así que se apresuran, lo dejan ahí, hermano. Y cuando pasa el día de reposo, estas mujeres, su intención era ir a aquel lugar a ver al cuerpo y llevar aquellas fragancias, aquello que mantuviera un poco el cuerpo, hermano. Y mire, qué difícil habrá sido para ellas, porque sus discípulos y aquellas mujeres que seguían a Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, solamente estaban mirando de lejos. No podían acercarse y ver el sufrimiento de Jesús, que se sentaba con ellos a la mesa, que se sentaba con ellos a compartir los alimentos, y verlo crucificar, verlo que aquellos clavos en sus manos, ver cómo lo golpeaban, cómo aquella multitud prefirió a un asesino. Dejen a Barrabás y dejen a Jesús y suelten a Barrabás. Y la gente ahí clamando, hermano, y aquellos que amaban a Jesús, como esta mujer Magdalena, que dice que el Señor la había hecho libre de 7 demonios. Ver que el poder de Dios se manifestó en su vida, y ver a Jesús de lejos y no poderse acercar. Llega el domingo y estas mujeres van a visitar aquella tumba con esa intención, pero cuando llegan
hay un ángel ahí, el ángel de Jehová. Hay dos ángeles, en una versión, en un evangelio menciona que eran 12, ¿no? Pero ahí estaba la presencia de Dios, hermano, y les dice: ¿a quién buscáis? Acordaos de lo que les dijo. Él ya no está aquí, ha resucitado. Vayan, díganles a los demás discípulos, denle las noticias. Y estas mujeres van entre asustadas, atemorizadas, porque no entendían lo que había pasado. Unos días antes estaban los soldados custodiando esa tumba. Estaba el pueblo enérgico, enojado. Y al ver aquella tumba, incluso aquella piedra tan grande, dicen: ¿quién nos va a ayudar a moverla? Y lo primero que encuentran es que está removida la piedra. Él le dice, el ángel: pueden pasar, pueden cerciorarse que no está aquí, para que fueran testigos de lo que estaba sucediendo. Y se regresan en el camino sin decir nada una a la otra, a lo mejor pensativas, con miedo, con qué pasó. Y así fue, hermano. La tumba estaba vacía, no estaba ahí. Era como el Señor había dicho. No está aquí, le dice el ángel, pues ha resucitado tal como dijo. Esta frase afirma explícitamente que Jesús no estaba en la tumba porque había resucitado tal como Él lo dijo. Lo había prometido y se había cumplido lo que el Señor había dicho. Esto implica que Jesús había predicho su resurrección previamente. El ángel les dice que pueden pasar, y yo quiero imaginar la vida de estas mujeres atónitas, a lo mejor querer hablar y quedarse sin palabras, no entender lo que estaba pasando, hermano. Pero el cuerpo de Jesús, su maestro, allí iban a buscar, no estaba. Y a lo mejor decía: ¿dónde está? ¿Qué pasó? La Biblia no nos dice, pero podemos imaginar la situación de estas mujeres. Hermano, Jesús había resucitado. Más adelante también nos dice que cuando ellas llegan y le cuentan a los apóstoles, a los 11 apóstoles que estaban ahí, ellos no creyeron. Pero Pedro se levanta corriendo a cerciorarse, ¿verdad? Va a la tumba y ve que están los lienzos ahí, aquellas sábanas o aquellas telas que habían puesto a Jesús, y se da cuenta que no está ahí. Yo había leído hace un tiempo atrás, por ejemplo, vemos cuando nos habla acerca de Tomás, que fue uno de los hombres que necesitaba ver que Jesús había resucitado. Y cuando Jesús está frente a Tomás, le dice: mira, Tomás, soy yo, aquí están las marcas, soy yo, tócame. Pero estaba leyendo que dicen, de alguna manera Pedro también pudo haber querido cerciorarse, va corriendo, va a ver. Hermano, ¿cuántas veces nosotros actuamos en ese arrebatamiento, verdad? Sabemos que Dios puede hacer las cosas, pero a veces dudamos, a veces queremos que ore el predicador, que ore el evangelista, que ponga sus manos, que me diga. Hermano, somos humanos, el que hace las cosas es el Señor. Si usted puede orar a Dios ahí en su silla, si usted puede estar en este rincón y alguien no pone sus manos sobre usted, el Dios al que adoramos, su presencia, Él es el que hace las cosas. Solamente tenemos que creerle al Señor, porque dice su palabra: al que cree, todo le es posible. Todo es posible para el Señor. Después de este acontecimiento, la Biblia nos narra que hay dos hombres que van de camino, que salen de aquel lugar y van de camino y también tienen ese encuentro especial con Jesús. Dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén, y ellos iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y platicaban, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y ellos no lo reconocieron porque sus ojos habían sido cegados. Pero tienen esa conversación. Y entonces Jesús les dice: ¿qué es lo que están conversando? Y le dicen: no sabes, tú eres el único forastero que no sabes lo que pasó. Mira, hubo un Jesús que era profeta y nuestras autoridades lo llevaron a muerte, lo llevaron a condena de muerte, lo crucificaron. Y algo bien especial que me llama la atención aquí, dice que estos hombres dijeron:
abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, hace ya 3 días que esto sucedió. Estos hombres de alguna manera iban cabizbajos, tristes, pensativos. Y me llama la atención que dice, hace 3 días que esto sucedió. O sea, ellos ni siquiera se tomaron la molestia de esperar. Al tercer día, a lo mejor pensaban el 1, el 2, segundo día y no ha sucedido. Y ellos agarraron su camino. Hermano, no se desespere cuando usted está orando a Dios. Cuando usted está esperando la respuesta del Señor, sea paciente, persevere. El Señor, si lo prometió, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Si Él dijo que lo haría, lo va a hacer, porque nuestro Dios no se arrepiente de lo que Él dice. Nuestro Dios obra, nuestro Dios cumple sus promesas. Y estos hombres van contándole y le dicen, incluso hay unas mujeres de nuestro grupo que nos dejaron asombrados porque ellas fueron a la tumba, no encontraron el cuerpo de Jesús y piensan que vieron un ángel ahí que les dijo que Jesús había resucitado. Pero incluso uno de nuestros compañeros se cercioró y vio que la tumba estaba vacía. Y en esa plática Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que se entregara en su gloria. En esa conversación que ellos tenían, Jesús les iba hablando de la palabra. Ellos iban platicando con Jesús y le iban expresando su sentir. Y se hace tarde y les dice estos hombres a Jesús, quédate con nosotros, ya está atardeciendo, ya es casi de noche. Y dice la palabra del Señor que Jesús entró a quedarse con ellos. Me llama la atención la palabra Emaús, que en hebreo significa anhelo ferviente. Le dicen, quédate con nosotros, sin saber que era Jesús. Hermano, en medio de nuestra angustia, nuestra necesidad, nosotros también tenemos ese anhelo por la presencia de Dios. Esa presencia que nos cobija, ese amor inigualable del Señor. Quédate con nosotros. Y Jesús acepta la invitación, se sienta a comer con ellos, dice la palabra, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a ellos y entonces ellos abrieron sus ojos y lo reconocieron, pero en eso Jesús ya no estaba. Y al instante dijeron, con razón nuestro corazón ardía cuando Él estaba hablando de la palabra. Con razón nuestro corazón ardía cuando lo escuchábamos decir las escrituras. Era Jesús, Jesús ha resucitado. Estos hombres se regresan de camino a buscar a los otros 11 discípulos y a compartirles su experiencia. Ya habían escuchado lo de las mujeres, ahora les había tocado a ellos 2 ver a Jesús con ellos. Jesús había resucitado. ¿Y cuál fue su experiencia de estos 2 hombres en el camino, hermano? Pudieron ver el consuelo de Jesús en medio de ellos. Pudieron sentir la paz que trae la presencia de Cristo a nuestro corazón, aún en medio de momentos difíciles que podamos atravesar. Jesús sabía que estaban tristes, Jesús sabía lo que iban conversando y se hizo presente. Les dijo, aquí estoy. Cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús, hermano, en medio de su dificultad, de su proceso, de su vida, lo que a usted le aflija, Jesús se hace presente en su vida y en mi vida. Y Él nos anima, nos da paz, nos da consuelo, nos da esperanza, porque el Señor siempre está pendiente de sus hijos. El Señor siempre está pendiente de aquellos que le aman y le buscan. El poder de la resurrección del Señor da testimonio. La presencia eterna de Cristo con nosotros y de su victoria sobre cada adversidad. El Señor se manifestó a aquellas mujeres. El Señor se manifestó a estos 2 hombres que iban camino a otra ciudad. Y después se hace presente a los discípulos que estaban reunidos. Llega Jesús, se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Los discípulos se asustaron, se espantaron y no sabían qué hacer. Y Jesús les dice, soy yo. ¿Por qué están turbados? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme, aquí estoy. Y entonces, hermanos, Jesús tiene una plática con ellos. Les hace saber que Él cumplió lo que les había dicho, que iba a resucitar.
Le dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre en el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros seréis testigos de todas estas cosas. Cuando ellos ven a Jesús, hermano, ha de haber sido en su corazón alegría, gozo de volver a ver a su maestro. Llega el tiempo donde Jesús tiene que partir y le dice: yo me voy, pero se va a quedar con ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A veces usted se siente solo, hermano, y se le olvida que el Espíritu Santo nos acompaña. A veces usted está en dificultad y se le olvida que usted puede ir a los pies de Cristo, puede ir a orar, levantar sus manos, y el Señor le fortalece y le levanta en victoria, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Él no nos ha dejado solos. Él no dijo: voy a regresar y esfuércense. Él les dijo: no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo está con ustedes. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en este lugar. Su presencia se mueve en este lugar, y usted y yo adoramos a un Dios vivo, a un Rey en victoria, al Rey de reyes, Señor de señores. La tumba, hermano, está vacía, y eso significa que el Señor está en medio de nosotros. Estos hombres tuvieron un impacto al verse en el encuentro con Jesús resucitado. Los llenó de esperanza, los llenó de alegría. Y los discípulos se dan cuenta de lo que había sucedido, de esa noticia tan hermosa. Y esto, hermano, nos recuerda que Jesús está presente en nuestra vida diaria, incluso cuando no lo reconocemos, como estos dos hombres. A veces nos enfrascamos tanto en el problema, en la enfermedad, en lo que esté usted atravesando, y se nos olvida que Jesús está presente. Jesús está atento. El corazón de estos hombres ardía al escuchar a Jesús y fueron impulsados a regresar a Jerusalén. El corazón de los discípulos al ver a Jesús ardía, porque ahí estaba Jesús. Me imagino a Magdalena cuando supo que Jesús verdaderamente, después que entendió todo y dijo: Jesús está vivo, Jesús resucitó, y pudo verlo. Quiero regresar a esa cena cuando Jesús la hace libre de aquellos espíritus, ver el amor de su maestro, la compasión de Jesús sobre su vida, y saber que Jesús fue a la cruz, pero se levantó de entre los muertos, y el amor de Jesús estaba presente en aquella mujer. La compasión de Jesús estaba ahí cuando veía a sus discípulos tristes, cuando los veía afligidos, y les dijo: aquí estoy, no tengan miedo. He resucitado como tenía que acontecer. El propósito de Cristo fue venir a esta tierra, morir por usted, por mí, hermano. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguirlo, a pesar de las luchas, de lo que venga, hermano. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, en el autor y consumador de la fe. Un día estaremos cara a cara con el Señor, y a lo mejor hoy no entendemos muchas cosas. Quizá cuando estemos frente a Él ni le vamos a hacer la pregunta: ¿por qué no sanó? ¿Por qué no hizo aquello? El objetivo que usted y yo tenemos como hijos de Dios es perseverar firmes, para que un día podamos estar cara a cara frente al Creador, frente a Dios, ahí adorándolo, exaltando su nombre, hermano, por una eternidad. Nuestro corazón también debe de arder por lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Hoy debe de haber agradecimiento. Te lo repito, todos los días desde que hemos aceptado a Cristo. Pero hoy recordamos la victoria del Señor. Desde el momento en que Él tomó nuestro lugar en el madero, lo hizo con amor. Y Él, hermano, cumplió su palabra, cumplió su promesa. Yo quiero invitarlo a que cierre un momento sus ojos. Con todo respeto quiero pedírselo. Si puede cerrar sus ojos solamente para
hacerlo meditar un poco. ¿Sabe por qué vale la pena seguir a Cristo, hermano? Porque Él nos entiende a la perfección. Jesús tuvo padecimientos o atravesó circunstancias como la tentación. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto después de su bautismo durante 40 días y 40 noches. Pero Él supo contestar lo que la palabra de Dios decía y Él pudo vencer. También padeció el juicio cuando fue juzgado por las autoridades judías y luego por las autoridades de Poncio Pilato, el gobernador romano, por las acusaciones como la blasfemia, el desafío al poder romano. Fue también, pasó por burlas cuando las humillaciones estuvieron presentes por parte de los soldados y de la multitud. Fue a la crucifixión, fue a la cruz por nosotros, ahí donde sufrió el dolor físico, que no podemos ni siquiera alcanzar a imaginar lo que Él padeció en aquella cruz. A pesar de las burlas, el dolor físico de cada clavo, aquella corona de espinas que lastimaba su cabeza, la agonía hasta la muerte. Él fue hasta la muerte por usted, hermano. Fue hasta la muerte por mí. Y después de varias horas de sufrimiento y de dolor, se cumplió el propósito a lo que Él había venido a esta tierra. Después de padecer todo aquello, se cumplió lo que la palabra de Dios había dicho, lo que se había profetizado acerca de Jesús, acerca del Mesías. Dice Mateo 27:46, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. ¿Puede imaginar esa escena, hermano? El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando y viendo todas estas cosas. Hermano, nosotros merecíamos el castigo, nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos el padecimiento, las burlas, pero lo hizo un hombre sin mancha. Lo hizo Jesús, dejó su trono. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé la guianza, hermano, para siempre serle fieles a Él. De valorar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. De valorar lo que el Señor hizo por usted y por mí. Los padecimientos que Él vivió los merecíamos nosotros. Y yo quiero pedirle que ahí en su lugar unos momentos, en la canción que cantábamos hace unos minutos, hermano, ¿por qué no le da gracias a Dios? Unos momentos. Se trata solamente de Él. Él tomó nuestro lugar. Puedo vivir el mañana porque vive. No hay temor porque yo sé que Él en sus manos tiene el futuro. Tiene la vida, vale la pena vivir. Dios envió a su Hijo, se llama Jesús,
gracias y cantamos juntos al Señor. porque no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Y en él la vida vale la pena vivir. Porque vive. Tú estás, Señor. Tú vives. La tumba está vacía. En ti tenemos futuro. En ti hay esperanza, Señor.